Y el hombre escogió el camino malo, pecó y entonces ya no puede hacer la voluntad de Dios. Lejos de hacer la voluntad de Dios, el hombre con su condición que ha nacido, ha heredado una naturaleza pecaminosa y el hombre se inclina a hacer lo malo. Ambos testamentos enseñan que el hombre ha heredado una naturaleza pecaminosa y esa inexorablemente lo conduce a pecar. Lo único que no tenemos que aprender en esta vida es a pecar, porque peca. Sí, como que nacimos aprendidos, ¿no? Pero también pecamos sin darnos cuenta, por supuesto. Nuestra condición espiritual es tan caída y tan torpe que hasta pecamos sin darnos cuenta. ¿Qué hizo el Señor? No abandonó al hombre en su desgracia, ¿no? ¿Qué hizo para remediar semejante condición? Dios envió a su amado Hijo. Su amado Hijo primeramente nos salva para que luego, salvados con el gozo de la salvación, una nueva vida, hagamos su voluntad. Eso es lo que aprendemos de la palabra de Dios. El hombre con la gratitud, los redimidos por la gratitud hacia Dios por una salvación tan grande y mucho más que una salvación, nos ha hecho también nuevas criaturas, nos ha adoptado como hijos suyos. Entonces tenemos el potencial para agradar a Dios, ¿no? No lo tenemos por nosotros mismos, pero lo tenemos, vamos a explicarlo. Primero nos ha salvado, una salvación perfecta. Lo más repetido en la Biblia es que Jesucristo es el Salvador, pero que también es el Señor, ¿cierto? En el plan de Dios es que Él nos salve y nos gobierne. Esa es la vida cristiana, ser salvados por Dios por medio de Cristo y gobernados por Dios también por medio de Cristo. Su salvación es gloriosa, su gobierno también es glorioso, trae paz y gozo a nuestra vida, ¿no? ¿Qué le costó a Dios salvarnos? El precio más alto jamás soñado, ¿no? No hay ningún precio más alto que jamás. No sé si el hermano Carlos tiene parte de una cartilla que estamos escribiendo donde mostramos qué es lo más caro que el hombre tiene en cosas materiales. Hay una esmeralda en Colombia, solamente en Colombia la hay. Entre las muchas esmeraldas hay una que en la oscuridad se ve una luz verde, ¿no? La están esperando mucha gente en Europa, ofreciéndole a pagar $40,000 por gramo. Curiosamente, increíblemente, si alguno de ustedes tuviera un anillo con una piedrita de esas y apagan la luz, se ve una luz verde. ¿Cómo Dios pudo hacer algo tan asombroso que tiene como luz propia? Es una cosa. Hay en Australia unos diamantes de color rosado, solamente existen allá. Pero no es lo más caro que el hombre tiene. ¿Qué es lo más caro que el hombre ha tenido en sus manos? Algunos hombres. Unas rocas lunares que trajeron los astronautas del Apolo 11 en julio de 1969. 50 kilos. Pero cuando hicieron el cómputo de cuánto todos los años que estuvieron gastando en el megaproyecto de llegar a la luna, ¿sabe cuánto costó cada gramo de esas rocas? Cada gramo costaba $14 millones. Lo más caro que ha existido, ¿no? Y solo teniendo un valor científico, ¿no? Eran rocas que no sirven para absolutamente nada. Eso es lo más caro que el hombre ha tenido. Pero lo más caro que Dios tiene somos usted y yo, con el precio de la sangre de Cristo, ¿no? No hay más. ¿Por qué nos salvó Dios? La Escritura responde que porque nos salvó. Le hago dos preguntas. ¿Por qué nos ama Dios?
Ahora sí, por sus hijos, pero antes de ser hijos, ¿por qué nos amaba? ¿Por qué? Sí, Señor. El hombre es creación de Dios. No solo Adán y Eva fueron creados por Dios. Nosotros somos creación de Dios. La Biblia lo dice y la ciencia lo tiene comprobado hasta la saciedad. Los científicos dicen la única explicación de la complejidad que encontramos en la vida del hombre es que lo hizo una mente que está más allá. Más allá. Cuanto a Adán y Eva sabemos cómo fue, ¿no? Una escultura de barro y luego sopló aliento de vida y ahí estaba. Pero con nosotros es muy sencillo. En uno de los libros proféticos, no recuerdo el texto en este momentico, dice acerca del hombre que Dios es el que forma el espíritu que está dentro del hombre. Isaías 57, 16 dice: el espíritu y las almas que yo he creado. Usted y yo tenemos unos padres humanos que nos aportaron un cuerpo, pero tenemos un poderoso creador que formó nuestro espíritu y nuestra alma. Y por eso en Ezequiel dice: todas las almas, usted sabe el resto, ¿no? ¿Todas las almas qué? ¿No sabe el resto? Todas las almas son mías. Así dice el Señor. Usted pertenecía a Dios por creación. Satanás no es dueño de nada. De nada. Es dueño del engaño y tiene asegurado el lago de fuego, pero él no es dueño de nada. El dueño de todo, el creador de todo menos del mal, es Dios, ¿cierto? El que nos dio la vida. Entonces, ¿por qué nos ama? Porque somos de Él. ¿Y por qué otra razón cree que nos ama? Hay una ley en el amor. ¿Por qué se ama? ¿Por qué se ama? Usted ama a lo que hay una razón para que usted ama. ¿Por qué ama a su novio? Ajá. ¿Por qué nos ama Dios? Porque tenemos una dignidad dada por Él. Somos creación de Él. El hombre tiene una dignidad dada por Dios y por eso es amado por Dios. ¿Por qué? ¿Por qué somos amados? Fuimos hechos a la imagen de Él. El hombre cayó en pecado, pero la Biblia no dice que el hombre haya perdido del todo la imagen, que lo básico de la imagen de Dios quedó en nosotros aún después del pecado. Básicamente, ¿cuál es la imagen de Dios en nosotros? La Biblia nos da a entender que Él es una persona, ¿cierto? Tiene los atributos de una persona. Usted sabe que hay religiones como las religiones orientales que ellos creen en un Dios que no es personal, sino un Dios cósmico, Dios que es un poder que fluye en todo el universo. Pero la Biblia nos presenta a un Dios que es un Dios personal, un Dios que tiene una mente infinita, es infinitamente sabio, es autoconsciente de su existencia. Dios tiene un corazón para amar. Él aborrece el pecado, pero ama. Todo lo creó. Claro, el centro de todos los afectos pues es el hombre, por supuesto. Tiene un corazón para amar y tiene una voluntad para actuar y decidir. Ese es Dios. En teología se dice que Él es agente libre. Él piensa, determina y actúa libremente. Y al hombre lo hizo con una mente. Precisamente, no vamos a estar en muchos detalles de eso. La ciencia ahora cree que la única explicación de que hay un creador del hombre es al saber la capacidad de la mente, ¿no? Que nace con unos 100,000 millones de neuronas, y eso lo hace porque toda la vida va a estar consumiendo. Hasta ahora la ciencia sostiene que las neuronas no se reproducen y que entonces necesita todos los días quemamos neuronas, ¿no? Nacemos con las neuronas que necesitamos todos los días. Pero ahora con la ciencia tan avanzada pueden ver todas esas
Esas neuronas que están organizadas en redes. No es un montón. Redes, y cada red tiene una función. Y más asombroso, no se tocan, se comunican electrónicamente, ¿no? Todas, esos millones y millones y millones y millones y millones. Pero lo que tiene muda la ciencia, ¿sabe qué es? Que han encontrado, porque una neurona ya la pueden multiplicar por 5,000 el tamaño, entonces pueden estudiar. Cada cerebro tiene una ingeniería diferente. Por eso somos distintos, ¿no? Nos hablamos, nos entendemos todos, pero en el fondo hay una gran... Dios no hizo como hace la gente salchichas del mismo tamaño, ¿cierto? No. Forma al hombre de esa manera tan impresionante. ¿Cuántos alaban a Dios, el Creador? Bueno, y por eso entonces Él se propuso salvarnos con un precio tan grande. Pero la Escritura también dice que Cristo es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. No hay nadie abandonado, Dios no hace excepción. Todas las personas hay una luz que los está guiando. Ellos están inconscientes, pero hay algo que los está guiando hacia que escojan el bien y desechen el mal con la luz. Pero la Biblia dice que también que Dios ha hecho una creación que testifica. Y Dios hace responsable al hombre de eso. Así es Dios, ¿no? Le da y dice, eres responsable. Y entonces, debido a que el hombre, teniendo todo esto, ha optado más bien por la idolatría, por ejemplo, es lo que dice capítulo 1 de Romanos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tiene Dios? Ya dijimos que Dios nos ama, pero la Escritura dice que también Él tiene ira. ¿Contra quién? Contra absolutamente todos. Vaya. Nos ama y tiene ira. ¿Cómo entiende usted eso? Muchos han protestado diciendo, no. Uno no puede amar y a la vez tener ira. Cuidado con eso, no está comparando a Dios con usted. Dios está fuera de toda categoría, ¿cierto? La Biblia dice que nada hay semejante a Él. Él nos ama porque somos su creación. Cada uno lo formó Él. Fue diseñado por Él. Pero hacemos todo lo opuesto de lo que Él quiere. Si supiéramos que cada pecado prácticamente profana a Dios, ¿no? Cada pecado es una agresión contra Dios. El pecado es más grave de lo que la gente se imagina. La Biblia habla del pecado. Por lo menos 4 veces encontramos que profanaron mi santo nombre, dice. Adán y Eva profanaron el santo nombre de Dios. Eva sabía que Dios decía la verdad y por eso creyó que no se puede tocar el árbol, no se podía comer. Pero cuando llegó Satanás le dijo, no moriréis. ¿Qué le estaba diciendo? Es mentira. Y Eva lo creyó. Creyó la mentira del enemigo y rechazó la verdad de Dios. Pero Satanás fue más lejos. Primero dijo que su palabra no era verdad y luego dijo que Dios no era como ella pensaba. Dijo, Él les ha ocultado la verdad. Él les ha prohibido que coman de este árbol para que no sean como Él. Y Eva creyó las dos cosas. Creyó que lo que Dios decía no era la verdad y creyó que Dios no era como parecía, tan bondadoso. Y así entró el pecado. ¿Por qué fue una profanación de Dios? Porque creyeron que era mentiroso y creyeron que era engañador, que no era tan bondadoso como parecía. Eva lo creyó y no solo lo creyeron, obedecieron
al maligno. Creyeron la palabra del maligno y la obedecieron. Desecharon la palabra de Dios y la desobedecieron. Y creyeron la palabra del maligno y la obedecieron, y así entró el pecado. ¿Y qué generó eso en ellos? Una nueva naturaleza. No se asuste si decimos que fue engendrada por el diablo. Esa vida. El diablo, por medio del pecado, engendró una nueva naturaleza en el hombre, y eso es lo que dice el Nuevo Testamento. En el libro más evangélico del Nuevo Testamento, todos son evangélicos, pero el libro más tremendo que siempre nos explica casi todo el evangelio es Romanos, y eso es lo que dice, ¿no? Que en todos nosotros está el pecado. Todos llevamos dentro, y por eso el hombre se inclina a pecar y a pecar y a pecar. Ahora bien, ¿qué es la ira de Dios? Recuerde que Él es Dios, ¿no? No podemos compararlo mucho con los seres humanos. Los profetas dicen varias veces, dicen esto, que la ira de Dios es como fuego. Un fuego tan aterrador que no existe ningún fuego más terrible que ese. Y que ese fuego se está acumulando porque hubo el pecado en el cielo por medio de los ángeles, ustedes lo saben, no entraremos en detalles de eso, y después en la tierra, y se está acumulando el pecado. Entonces la ira de Dios está sobre todo eso. ¿Usted sabe que un día esa ira va a ser derramada sobre la tierra? ¿Está consciente? Sí. Eso es lo que dice la palabra. Capítulo 3 de segunda de Pedro, que dice que los cielos encendiéndose, y habla, ¿no? Que la tierra será quemada. Ahora, desde los profetas comenzaron a hablar de cielo nuevo y tierra nueva, recuerda, ¿cierto? Y después ya en el Nuevo Testamento es claro que un día la tierra que existe va a ser quemada. ¿Qué es lo que la quemará? El fuego de la ira de Dios lo quemará. Será un fuego tan sobrenatural que los mares desaparecerán. Juan dice al final del Apocalipsis, y ya no estaban los mares, ¿no? La ira de Dios que se acumuló por siglos y por milenios, la ira de Dios fue derramada sobre una creación afectada por el pecado completamente, y según Dios la respuesta era la ira de Dios que está quemada. ¿Quiénes escapan de esa ira? ¿Quiénes escapan de esa ira? Dijimos que Dios, usted tiene la seguridad que Dios nos ama, ¿cierto? Nos ama porque somos su creación. Aunque hemos pecado y su ira está sobre nosotros, pero Él nos ama. Él se compara con un padre, recuerda Salmo 103, habla de cómo el padre ama a los hijos, así también es Dios. Más aún, en uno de los, debe ser uno de los capítulos de Isaías, Dios se compara con una madre. Como la madre consuela a sus hijos, consolará a Jehová. Qué amor, ¿no? Pero yo creo que una de las palabras del Señor Jesús es la que nos muestra más, nos da a comprender el amor de Él. Dios se compara con un padre, Dios se compara con una madre, y en otras partes dice que nada hay semejante a Él para que nadie se equivoque, ¿no? Pero la comparación más extraña es que parece como algo que no sea muy normal, porque ¿recuerdan cuando el Señor Jesús venía ya para Jerusalén? Iba a ser tomado ya para ir a la cruz, y venía de donde venían, primero llegaron a una parte altica y luego veían a Jerusalén hacia abajo. Y al ver a Jerusalén, cuando Él venía de allá y llega a la parte alta con sus discípulos y ve a Jerusalén, lloró. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas
y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces, como la gallina junto a sus polluelos debajo de sus alas, quiso hacerlo al Señor y no quisiste? Que Dios, como la gallina que junta sus polluelos debajo de sí para protegerlos del frío, que Dios hizo eso. La comparación que nos deja medio locos, ¿cierto? La pregunta es: ¿por qué Dios hizo? ¿Por qué el Señor Jesús hizo esa comparación? ¿Tendrá algún sentido? ¿O eso fue una palabra que se le zafó a él sin mucho sentido? ¿Sabía usted una cosa? Hay donde ve las gallinitas por mucho tiempo, si quieres saber, varias veces, cuando ha habido un incendio en una casa y hay gallinas con polluelos, han encontrado gallinas quemadas con los polluelos, unos quemados y otros vivos. En los campos, cuando hay incendios, han encontrado gallinas quemadas con los polluelos debajo. Una gallinita es capaz de quemarse. El amor a sus hijos prefiere quemarse. En Oseas capítulo 12 debe ser cuando dice: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. ¿Por qué se apartó de nosotros? Porque cayó sobre Cristo. Usted no tiene otra salvación. La ira de Dios, inexorablemente, no hay la más remota posibilidad. El fuego de la ira de Dios será derramado un día, pero un día esa ira cayó en la cruz sobre Cristo, ¿no? Por eso no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Lo que Él sufrió es el castigo de nuestros pecados. Hay una palabra que han cuestionado mucho. La Biblia dice que el pecado trajo muchísimas consecuencias, ¿cierto? No es una, sino muchísimas. Y por eso la salvación es una palabra inclusiva que incluye muchas cosas. Perdón porque somos culpables. Limpieza porque el pecado causa una inmundicia. Lo más asqueroso ante Dios es el pecado. El hombre fue creado para ser amado por Dios, pero por causa de que no quiere dejar el pecado, el Señor Jesús dijo que un día unos hombres y mujeres, no sabemos cuántos millones, van a escuchar del mismo Señor que les dice: huid, malditos, preparados para el fuego, huid, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. La ira de Dios ya en parte cayó. En el futuro caerá, no, ya cayó sobre Cristo para que no caiga en aquellos. Por eso este texto tan hermoso, él lo busca, debe ser Oseas 12:4, algo así. Voy con 14:4, ¿no? Les amaré, yo sanaré su rebelión, les amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Se apartó usted y yo, pero porque cayó sobre Cristo. Así es la salvación. Qué costo, ¿no? Qué costo tan grande. ¿Cuántos afirman hoy su fe en el Señor Jesús? La fe en su sacrificio, ¿cierto? No hay otra, no hay más. Es el costo que Dios pagó para nuestra redención. Pero ¿para qué nos ha salvado? ¿Para que cada uno entonces el resto de su vida viva como le plazca? Nos ha salvado para hacer su santa voluntad. Amén. Nos salva por medio de Cristo. Quisiera que esta palabra se le quede grabada. ¿Qué es la vida cristiana? Unas personas, unos pecadores, a veces los peores. Sí, los peores.
¿Qué tal los pecados de Saulo de Tarso? Dar el voto para que mataran jóvenes llenos de unción del Espíritu. Yo creo que un pecado más atroz que esos. Y asombrosamente muchos de los malos, yo me considero entre los hombres malos, malísimo, por 32 años, a pesar de ser religioso. Pero son más los malos salvados que gente que no era tan mala. ¿Y por qué? Porque confiaron en su propia justicia. Pensaron, engañados por la religión, no, que es de ser buenitos, ¿cierto? Buenitos por esto y de esta y de esta y de esta, y desechan a Cristo. Ay, no, perdición eterna. Dios nos salva por medio de Cristo y transforma nuestra vida por medio de Cristo, si Cristo gobierna su vida. Amén. Cristo es nuestro Salvador, pero en el designio de Dios. Dios nos salva por medio de Cristo y nos gobierna por medio de Cristo. Esa es la vida cristiana. No existe otra. No somos salvados para cualquier cosa. Somos salvados para lo más alto que puede llegar el hombre. Al ser salvados y hechos nuevas criaturas, adoptados como hijos de Dios, y Dios nos ha llamado a la comunión con su Hijo y a ser gobernados por Él, es el gobierno más hermoso que hay. No hay un gobierno más satisfactorio, que nos llena. Es el único gobierno que entre más obedecemos, más disfrutamos, porque se profundiza nuestra comunión con Él. Esa es la vida cristiana. Entonces el gobierno de Él es algo único porque le obedecemos, porque le amamos. Nadie, ¿qué amor puede haber más alto que el de Él? Que se haya dispuesto a recibir la ira de Dios sobre sí, que iba a caer sobre nosotros por amor a nosotros, que caiga sobre mí. Eso fue lo que dijo Cristo, ¿no? Todo lo que ellos te deben, yo te lo pago. Hay una epístola, ¿cierto? Llamada ¿qué? Filemón. Filemón es la carta del apóstol Pablo a un hombre rico. Pablo lo conocía y allí en esa casa se había salvado gente, habían discipulado, y allí había un creyente con unos creyentes. Cuando Pablo estuvo en la cárcel, uno de sus esclavos llegó allá. Se había volado del patrón y llegó a la cárcel, y Pablo lo evangelizó y se salvó el muchacho. Y ahora que dijo, tú te escapaste de tu patrón, ahora tienes que volver a él. Qué trabajito, ¿no? Y dijo, y voy a enviar la carta contigo para que él te reciba. ¿Cuál sería la sorpresa de ese patrón, no? Cuando ve que viene su esclavo que se había escapado, que tenía derecho hasta a matarlo, o mandarlo a la cárcel, o castigarlo. Todo eso la ley lo prohíbe, todo eso. Pero yo creo que este muchacho vino y, Señor, traigo una carta de Pablo, ¿cierto? Antes de que piense algo contra mí, mire, traigo una carta de Pablo para usted. Y en esa carta Pablo le dice, mira, él se ha convertido, recíbele como a mí. Dice, Pablo tenía la sospecha, o sabía tal vez, que cuando esos esclavos, cuando se volaban, se llevaban algo, ¿no? Dice, si te defraudó en algo, yo te lo pago. Ponlo a mi cuenta, yo te lo pago todo. Recíbelo como a mí. Y si te defraudó, yo te lo devuelvo todo. Esa es una ilustración precisa de lo que es la vida cristiana. Cristo le dijo al Padre, todo lo que ellos te deben, ponlo a mi cuenta, yo lo pago en la cruz. Y recíbeles como a mí. Por eso es que los cristianos anhelamos hacer la voluntad de Dios, ¿no?
No es gravoso. El Señor Jesús lo advirtió. Recuerdan, hemos repetido mucho el texto de Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Primer mensaje. Pero luego viene otro. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y luego agregó, porque mi yugo es fácil. ¿Quién ha dicho que hacer la voluntad de Cristo es gravoso? Los hombres que van llegando a la luz de lo que es, anhelan la obediencia. Yo anhelo obedecer al Señor cada día. Hacía tiempos no leía los evangelios, porque estaba más concentrado en todos los escritos de las epístolas. Pero ahora, por tener de Cristo cada palabra, todas las palabras, volví a leer los evangelios. ¿Recuerdan lo que dijo Pablo? Pablo dijo esto, Filipenses capítulo 3. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Comparando las cosas buenas que él tenía, dice, comparado con el amor de Cristo, esas cosas son basura. Pero ¿sabe cómo dice el original? No dice basura. Algunas versiones, unas pocas versiones dicen excremento. Dijo, esas cosas valiosas que yo tenía, comparado con el conocimiento de Cristo, comparado con la relación de amor en que vivimos. Y claro, el original dice eso, ¿no? Examina el original. Por ejemplo, el Nuevo Testamento interlineal griego-español, vamos a encontrar que eso es lo que dice Pablo. Todo lo tengo por estiércol en comparación del amor a Cristo. Todo lo he perdido. ¿Qué perdió Pablo? Resulta que Pablo es un hombre muy privilegiado, ¿no? Pablo es de sangre judía, pero él es ciudadano romano porque nació en Tarso. Cilicia de Tarso. Entonces era de sangre judía y ciudadano romano, la ciudadanía más elevada que existía en esa época. Un ciudadano romano tenía una cantidad de privilegios frente a las autoridades que no tenían otros. Pablo está probado que hablaba 4 idiomas. El hebreo, por ser un rabí, no todos los judíos hablaban hebreo. El hebreo ya no existía, había pasado, hablaban en tiempos de Jesús y hablaba el arameo, y todo el pueblo hablaba arameo. El hebreo solo lo hablaban los rabíes, nadie más. Eso es una lengua, puede decir, ya muerta. Pero por ser ciudadano romano, entonces el idioma oficial del Imperio Romano era el latín. Entonces él dominaba el latín perfectamente, un idioma muy fácil, ¿no? Pero él era ciudadano culto, y todos los ciudadanos cultos del mundo greco-romano hablaban bien el griego, hebreo, arameo, latín y griego. Hablaba Saulo de Tarso. Pero era ciudadano hebreo y ciudadano romano. Pero además de eso se hizo erudito de la ley de Moisés. En la Biblia no encontramos un hombre que tenga un conocimiento de la ley como ese tipo la tuvo. Y cuando él se convirtió y vino la luz de él, comenzó a ver que la ley contenía la sombra de los bienes venideros, ¿no? Por eso nadie explica la ley como nadie compara el evangelio con la ley como lo hace, ¿no? Como lo hace Pablo. Bueno, si era del mundo hebreo, ¿qué cree que hacían los judíos que lo conocían? ¿Qué cree que hacían? ¿Qué hacían frente a un rabí? Un rabí era un maestro de la palabra de Dios, era muy estimado. Se inclinaban, reverenciaban, en verdad, claro, un maestro de la palabra de Dios. Ajá. Se inclinaban los judíos ante
Saulo de Tarso. Y entre el mundo greco-romano, ¿qué? Era un hombre culto, porque él era abogado también. Así se ve. Dice, todo lo perdió. Los judíos, en vez de inclinarse ahora querían matarle, ¿cierto? Una vez, ¿cuántos? 40 juramentaron no comer ni beber. Ahora ya no se inclinaban, ¿no? Ahora querían que él se inclinara a él para matarlos. Y en el mundo greco-romano es un tonto. Dice que Dios murió en una cruz. ¿Se ha visto tontería como esa? Decían los. Toda la honra que tenía, no quedó nada. Nada, nada, nada. El reverenciado rabí, ahora querían, lo apalearon varias veces, ¿cierto? Lo azotaron. El mundo sabio greco-romano, ¿usted qué está dispuesto a perder? Y dijo, eso no es nada, eso es basura en comparación de lo que es. La relación con Cristo, la comunión con Cristo, el tener a Cristo como el Señor de nuestra vida, es un privilegio único. No existe otro mejor. No porque sea fácil. Aquí es donde va a conocer la guerra espiritual. Ahí donde sí vas a ver todas las astucias del maligno para todo lo que hace, las huestes malignas. Usted no sabe todo lo que son capaces de hacer. Pero como leímos con ustedes un día domingo el texto, en todas estas cosas somos más que vencedores, porque no es por medio de nosotros, es por medio de Cristo. Amén. Sí. La vida cristiana Dios la hizo cristocéntrica, ¿cierto? Una salvación que es por medio de Cristo y una vida que está llamada a ser gobernada por Cristo. Nos gobierna Dios, pero por medio de Cristo. Cuidado. Esto tiene que ser bien entendido, ¿no? Proféticamente Dios dijo allá en Deuteronomio 18 que iba a enviar a un profeta igual que parecido a Moisés. Y dijo, yo pondré en él mis palabras y le pediré cuenta a cada persona de las palabras que él hable. Y el Nuevo Testamento otra vez lo confirma, ¿no? Y después habla que él es el mediador entre Dios y los hombres. Y después de resucitado dije, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que así como Dios nos salva solo por medio de Cristo, Dios nos gobierna solo por medio de Cristo. Cristo representa la suprema autoridad de Dios sobre nuestra vida. ¿Qué dificultad tenemos nosotros para que Jesucristo sea nuestro Señor? Es decir, la autoridad sobre nuestra vida. Muchos obstáculos, pero no hay nada que pueda impedirnos. ¿Cuál es el mayor obstáculo? Uno de los mayores obstáculos. ¿Cuál cree que sea? Espero escucharles. ¿El pecado? ¿Qué más? El viejo Satanás. Claro, claro. Las luchas de él son interminables. Solo que él no tiene forma de vencerlo. Porque estamos en Cristo. No, él no tiene alternativa. En una clase una vez dijimos que somos los cristianos en este mundo. Para la religión somos una incógnita. Sí, para la gente, la religión, para muchos religiosos católicos, el creyente es una incógnita. Porque ellos saben, muchos entienden el valor de la palabra y esos tipos. Solo Cristo y su palabra. Así que, cuidado. Una hermanita comenzó a ir a la iglesia muy animada y una vecina le dijo, oiga, cuidado, eso es peligrosísimo ir donde esa gente. Uno puede ir al infierno. Y vaya, confiésele al cura que usted está yendo allá, confiésele, que le perdones. Entonces ella fue y le dijo, ¿verdad que yo tengo que confesar esto? Eso es verdad que es muy grave.
Tranquila, mija, si yo no sé salvar usted, yo menos. Ella me contó a mí que eso le dijo el cura, que dijo: no se preocupe, si ellos no se salvan, nosotros menos. Sí. Pero para otros, ¿qué somos? Para otros de la misma religión, los más malos, que no amen a María. No, 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 no. No amar a la madre del Señor. Ellos dicen, se han inventado una teología que dice: si no ama a María, ¿cómo puede amar a Cristo? Pero eso son ideas humanas, ¿cierto? Pues, son tonterías humanas. Para la religión somos una incógnita. Unos dicen, entre nosotros fue un muchacho sacado de la gente mala de Pedregal, me refiero. Le tocó ir al cuartel, pagar servicio. Allá se encontró con uno de los la gente que trabaja, los religiosos que tienen un trabajo allá con ellos. ¿Cómo llaman? Capellanes. Sí. Y cuando lo conoció y comenzó a hablar con él, le dijo: hombre, qué bueno, tú tienes que estar conmigo. Cada vez que yo vaya a hablar del evangelio, de la palabra, tú quiero que estés a mi lado. Así le dijo. Y estimaban al muchacho, le hicieron que a los generales le ponen una persona ahí, un soldado, como le dan un soldado ahí para algo especial con ellos, ¿cierto? Es como no sé qué. Ajá. Y resulta que el muchacho de nosotros que estaba pagando servicio, estaba acostadito una noche. Llegan dos soldados que habían estado en la calle, no sé cómo, capturaron un revólver, lo confiscaron, no sé qué. Se ponen a poner por el revólver, se dispara y uno de sus disparos lo traspasó y lo mató. ¿Qué pasó? Pues lo lamentaron tremendamente. Una noche cualquiera, a las 8 de la noche, la gente que pasaba comenzó a ver que alrededor de la iglesia había militares. Militares por allá, militares. Toda esa cuadra, militares. Lo trajeron para verarlo ahí. Como ahí venían generales y cosas. Oiga, con el muchacho dijeron: no. El buen testimonio, no. La transformación tan linda que todos lo estimaban, pero lo más lindo fue el mismo capellán. Dijo: yo quiero que estés conmigo al lado. Y cuando murió, hicieron eso. Yo nunca he visto eso, que vayan generales a un velorio un rato. Y porque iban generales, entonces tenía que haber un poco de soldados ahí. Pero la gente quedó aterrada de todo eso. ¿Cuántos bendicen al Señor? Mucha gente puede ver el testimonio y dice: esos son las personas que realmente valen. Para el mundo que somos tontos, ¿no? ¿Cómo es que dejan el disfrute de los placeres? ¿Cómo es posible que no le guste el baile y todas estas cosas y tomarse unos aguardienticos y todas estas locuras? Para el diablo, ¿qué somos? Para la religión somos una incógnita. Para unos una cosa y para otros otra cosa. Para el mundo somos tontos. ¿Y para el diablo qué somos? Un terrible dolor de cabeza. Que todos los días hacen planes y todos fracasan. Y si estamos en Cristo, ¿quién contra nosotros? Bueno, amén. Así que no le tema a la guerra. Sigo con la pregunta: ¿qué impide que nosotros tenemos el gozo de la salvación y ahora que somos llamados a vivir bajo el gobierno de Dios, bajo la santa voluntad de Dios? Pero Dios ha puesto a Cristo como la suprema autoridad de Dios sobre nuestra vida. Eso es lo que quiere decir Cristo, que después de resucitado dijo: toda autoridad me ha sido dada. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra. Él es la suprema autoridad. No hay dos autoridades, la de Dios y la de Cristo. Cuidado, eso se llama triteísmo. No hay una sola voluntad, la de Dios, y es ejercida por medio de Cristo. Fue ejercido el amor de Dios por medio de Cristo para salvarnos. Y ahora para que vivamos la vida que
que agrada a Dios, entonces estamos bajo el gobierno de Cristo, el gobierno más maravilloso que hay. Jamás podemos encontrar algo. No porque sea fácil, porque hay una guerra a muerte. Pero el diablo, para él somos un dolor de cabeza, porque aparentemente somos tan insignificantes. Pero ¿quién está con nosotros? Entonces todo fracasa siempre. Todos los días hace planes, pero todos los días fracasa. Bueno, ya dijeron que el pecado, el diablo, ¿qué otra cosa estorba para que Cristo gobierne como dice la Escritura? Él es cuántas veces aparece nuestro Señor, nuestro Señor, nuestro Señor. Para nosotros, Señor es cualquier persona, hasta Pablo Escobar. Pero en la Biblia, cuando dice Señor, el primer mensaje del Evangelio fue el día de Pentecostés, ¿cierto? Y Pedro está ya terminando su mensaje, que Cristo ha sido crucificado, que ha resucitado y que ha enviado el Espíritu Santo. Y de pronto dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este que ustedes crucificaron Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y temblaron, porque ellos sí entendían qué significaba eso. Varones hermanos, ¿qué haremos? Se angustiaron tan profundamente, porque fue el testimonio del Espíritu, ¿cierto? El Señor Jesús había dicho que el Espíritu Santo daría testimonio de él. El Señor Jesús dijo: Él me glorificará. Ahí cuando Pedro dijo: a este que ustedes crucificaron Dios le ha hecho Señor y Cristo, temblaron. Temblando dijeron: ¿qué haremos? Pedro nos le dijo: vamos a hacer una oración, ¿no? Para que reciban a Cristo. Arrepiéntanse y bautícense, y recibirán el perdón y el don del Espíritu Santo. No le dijo: vamos a hacer una oración por usted. No digo que está mal orar, pero usted hay que examinar muy bien qué estamos predicando y enseñando. Así nació la iglesia, porque unos creyentes que estaban escuchando el Evangelio reconocieron que Jesucristo es el Señor. Y Pablo dice: recuerda, no nos predicamos a nosotros, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Y otra palabra más de Romanos que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, salvos. La vida cristiana empezó el día de Pentecostés con una multitud que oyó que Jesucristo es Señor, Salvador. Sigo con mi pregunta: ¿qué impide que Cristo gobierne nuestra vida? Que Cristo en la práctica día tras día sea nuestro amado Señor, a quien amamos más que a nuestra propia vida. ¿Qué impedimentos habrá? Hay muchos, si quieres saber. Pero ¿cuál sería nosotros que hemos sido tal vez inclinados a creer en Dios y hemos tenido religión? ¿Qué sería el mayor obstáculo, el mayor estorbo para que Jesucristo sea el Señor de nuestra vida en la práctica? Uno de los mayores estorbos que yo he descubierto, uno de los mayores estorbos es el Cristo que yo tuve en la religión, ¿no? El cristico que yo tuve en la religión. Y como al llegar al Evangelio me dicen que es el mismo que también murió, que fue crucificado, que resucitó, entonces yo sigo con el Cristo de la religión, con el cristico de la religión. Pero yo no sabía la verdad sobre ese Cristo de la religión. Y lo que yo le voy a decir, yo creo que usted lo cree. Se lo dice una persona que teme a Dios
que conoce las cosas. Yo insisto con los pastores, yo no sé si Carlos lo ha escuchado, pero yo he insistido mucho con los pastores que conozcamos las religiones, siquiera básicamente todos. Porque ¿cómo vamos a ayudar? Por ejemplo, viene un católico, se convierte, bien católico, y se convierte, y son buenos creyentes. Los mejores católicos cuando se convierten son las columnas de las iglesias, quieres saber, casi siempre. Si conociéramos el catolicismo, estaríamos en mejores condiciones de orientar a la gente a despegarse de aquello que le va a dañar su vida espiritual. ¿Usted sabía que según 4 dogmas que ellos tienen, el Cristo el cristico que ellos tienen en la religión no es el Cristo de la Biblia? Yo sé que a usted le da trabajo creer eso. A mí también me hubiera dado mucho trabajo creer que el Cristo que ellos tienen, que es el cristico, no es el Cristo de la Biblia. Yo espero que usted lo crea y yo le puedo mostrar documentos. Estos son dogmas de la iglesia. ¿Sabe qué es un dogma, cierto? Un dogma es la doctrina oficial de una religión o de una iglesia. Estos son dogmas del catolicismo sobre Cristo. Primero, tiene una madre mitológica. Es un mito. Una madre que es una fábula. ¿Qué es la doctrina? Una de las cosas que se proclama sobre María es que ella fue concebida. Diga usted el resto. ¿Ah? ¿Concebida qué? Sin pecado. Mídale eso con la palabra de Dios. Qué mentira más descarada, más torpe que esa, ¿no? Solo Cristo, solo el Verbo de Dios no tuvo un padre humano y fue concebido de una forma absolutamente única y sobrenatural. Nadie más. Decir que otro ser humano ha sido concebido sin pecado. Los que hicieron de eso un dogma, yo no sé dónde estaba el evangelio para esa gente. Por Dios mío, ¿cómo es posible? De entre ustedes hay gente que entiende doctrinas y un poco de teología. Eso es imposible. Bíblica, doctrinal y teológicamente es imposible que hayan seres humanos igual que Cristo. ¿En qué mente puede caber eso? Pero es un dogma. María ¿cómo? Sí, claro. Ese es un dogma. Ese no es el de la Biblia, ¿cierto? No es el Cristo de la Biblia. El Cristo de la madre de Cristo es una persona muy especial. Es bienaventurada porque fue escogida por Dios para ser la madre del cuerpo. El cuerpo, no de la persona en su totalidad, porque él tiene un Padre eterno, el Padre celestial. Pero del cuerpo, María es la madre. Esa es la doctrina bíblica. Un óvulo de María se formó y fue el Cristo humano. Él es 100% divino y 100% humano. No es 50% hombre y 50% Dios. Él es 100% hombre y 100% Dios. Y eso no es un argumento teológico, eso es lo que enseña la palabra de Dios. ¿Por qué decimos que Él es 100% Dios y plenamente hombre? Porque así Él habla y así Él actúa. Él habló como hombre, Él habló como Dios, Él murió como Dios y murió como hombre. ¿Sí? Habló como hombre cuando dijo tengo sed. Mi alma está triste hasta la muerte. Él habló como Dios cuando dijo yo y el Padre uno somos. Habló como Dios cuando con una sola palabra dijo al mar cállate. El mar embravecido. La autoridad de Dios.
¿Y cómo murió? Murió como hombre y murió como Dios. ¿Por qué murió como hombre? Porque era físicamente, auténticamente hombre. Al derramar su sangre ya no podía tener vida. Lógico. Derramó por nosotros y entonces la muerte. Porque él no es ninguna, él es 100%. Pero ¿por qué murió como Dios? Porque hay unas palabras que indican que él, estando ahí en esta condición, ya no tiene vida prácticamente. Ha derramado toda su sangre. Lo que él sufrió solo porque fue sostenido por el poder del Espíritu, así dice la palabra, ¿cierto? El cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. No era posible que un cuerpo resistiera algo tan grande. Y estando en esta condición, según la Biblia, él tenía dominio sobre la vida y sobre la muerte. Dice en un momento que entregó el Espíritu. Él expiró cuando él quiso. Nadie más ha tenido esa autoridad sobre la muerte. Nadie, ¿cierto? Llegó la muerte y nos domina, ¿y qué? Se acabó. Él, estando ahí, murió cuando él oyó la voz del Padre. Creímos esa palabra que dice consumado, que es una palabra que escuchó del cielo. El Padre dijo: el juicio está consumado, la salvación está comprada. Y cuando oyó eso, entonces él entregó su espíritu. Él murió cuando él quiso. Nadie ha tenido dominio sobre la muerte en esas condiciones. No. La ley, el cuerpo tiene sus leyes. Se derrama toda su sangre y quedó sin vida. Pero él, estando ya prácticamente muerto, todavía tiene su divinidad, tiene dominio sobre su cuerpo, que está como muerto. Entregó. En el original dicen que es más claro, que indica, ¿no? Que fue en un momento que cuando escuchó que todo estaba apagado, todo el castigo había sido ya consumado. Y entonces oyó la voz del Padre y dijo: está consumado. Entonces entregó su espíritu, murió cuando él quiso. ¿Cuánto le bendicen a él? Y terminando sobre Cristo, ¿no? Porque decimos que es plenamente hombre, plenamente Dios y hombre perfecto. Dos naturalezas, ¿cierto? Una divina y una humana. Se fusionaron las dos naturalezas. Se fusionaron. Se mezclaron. ¿De qué dicen? No. Jamás vaya a aceptar otra cosa. No. Porque entonces no sería ni Dios ni hombre. Sería un híbrido. Sería una mezcla entre lo humano y lo divino, y eso es imposible. Su divinidad hubiera caído y el hombre se hubiera divinizado, ¿no? Entonces, por eso lo que enseña la Biblia y la definición teológica después de siglos de estudio es que Él es plenamente Dios y perfecto hombre, y que sus dos naturalezas, Él tuvo el gran trabajo, el gran sufrimiento, muestra la Biblia, de aprender a vivir entre las dos naturalezas. La naturaleza humana debía someterse plenamente a la naturaleza divina hasta que cuidado con esto, son dos naturalezas, pero una sola persona. No son dos. El Señor Jesucristo, nuestro único Salvador, el gobierno que Dios ha puesto sobre nuestra vida. ¿De acuerdo? Pero tenemos otro dogma sobre la persona del Señor Jesús. ¿Cuál es el otro? Que Cristo tuvo un nacimiento mitológico. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento nos muestran que Cristo, a pesar de ser el único Hijo, y que su nacimiento en un sentido es único, pero que fue un
nacimiento completo. El crecimiento prenatal del vientre de María fue completamente natural. Solo la concepción fue sobrenatural, porque es la obra de Dios mediante su Espíritu. Así le dijo el ángel a María, ¿cierto? El Espíritu de Dios vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Su crecimiento prenatal completamente natural. ¿Cómo se dio cuenta José que su novia estaba embarazada? La barriguita estaba creciendo, ¿cierto? Solo su concepción fue sobrenatural, su crecimiento prenatal fue completamente natural y su nacimiento completamente natural. La Biblia lo explica con una claridad impresionante. Pero ¿qué dice el dogma católico? Que tuvo un nacimiento mitológico. Los que fuimos católicos desde niño aprendimos este dogma. Así como el sol pasa por un cristal sin romperlo ni mancharlo, así el niño Jesús nació de María sin que ella perdiera absolutamente nada de su virginidad, y ella es virgen perpetua y eternamente. Después del nacimiento de Cristo, nunca se vuelve a llamar a María la virgen, ¿no? Sino la madre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el mito sobre el nacimiento de Cristo? Que es mitológico. ¿Que nació? No tuvo un nacimiento natural. No. Pero la Biblia dice que la ley decía que el que abre matriz, el niño que abre matriz es el primogénito, que será presentado al Señor, y que ella no podrá entrar al santuario hasta que cumpliera los 40 días de su purificación. Así decía la ley y así lo cumplieron ellos. Un nacimiento completamente natural. Tiene un cuerpo natural, naturalmente, a pesar de ser el Hijo de Dios. Tercer dogma, ¿cuál es? Este sí le va a parecer una blasfemia seguramente. El sacrificio de Cristo no puede salvar. Le dije, ¿será cierto eso? ¿No será que el hermano Alberto está un poco desinformado? No, desafortunadamente. Quisiera estar equivocado. ¿Cuántas veces la Biblia dice que el sacrificio de Cristo es la única esperanza para los pecadores? ¿No lo hemos mencionado aquí? Gracias a Dios hay hombres y mujeres valoran tanto la palabra. Por ejemplo, han empezado en Génesis a recorrer todo. A ver, ¿cuántas veces dice que el sacrificio de Cristo es la única esperanza del hombre? Han encontrado que son un poquito más de 300 veces. Qué énfasis tan grande, ¿no? No hay otra esperanza. Y este dogma, el tercer dogma, dice que el sacrificio de Cristo no. Que sí tiene que ver con la salvación, pero que es insuficiente. Y por eso, ¿por qué se hace la misa? ¿Qué significa la palabra misa? Misa viene de la palabra víctima, que aquí hay una víctima en la misa, y que aquí se repite el sacrificio de Cristo. La misa es una repetición. ¿Para qué? Para que pueda contribuir a la salvación del hombre. Decir que el sacrificio de Cristo nos salva, eso no será como que algo profano, será casi una blasfemia. Pero el hecho de que exista una misa para que contribuya, y que ellos dicen que es la repetición del sacrificio, pero la Biblia nunca habla de repetición. Lo que habla es de conmemoración y celebración, ¿cierto? Haced esto en memoria de mí, haced esto en memoria de mí, haced esto en memoria de mí. Pero ellos insisten en que seguro hay muchos textos que ellos usan y parece que indicaran que en realidad existiera eso.
Ellos dicen que usan las palabras de Cristo. Él dijo: el que no come mi carne y bebe mi sangre no tendrá vida eterna. Y entonces ellos son unos textos fuertes para apoyarse de que se necesita una misa para poder ser. Es decir, que nosotros no podemos ser salvos porque no creemos en la misa. La pregunta ¿es cierto que esas palabras de Cristo, que no come mi carne y bebe mi sangre, significan la misa? ¿Es cierto? ¿Cómo sabemos que eso no es cierto? Hay una manera muy sencilla de saberlo. ¿Cuál es? Es muy sencillo saberlo. Los apóstoles practicaron la misa, enseñaron la misa. Y luego de los apóstoles viene otro grupo de líderes que llaman padres apostólicos. Celebraron ellos misa. Y después de esos vino otro grupo de líderes llamados líderes antiagnósticos, porque lucharon con una herejía llamada gnosticismo y tampoco hicieron misa. Y después vino otro grupo ya en el siglo III, otro grupo llamado padres alejandrinos, porque Alejandría es una ciudad de Egipto construida en honor a Alejandro Magno. Y allá se formaron muchas escuelas y hubo hombres muy fuertes de allá, cristianos, maestros de la palabra, líderes como Atanasio. En los primeros 300 años no hubo misa. Los apóstoles nunca practicaron misa. ¿Por qué ellos hacen misa? Porque tienen unas palabras para hacer de ellas lo que a ellos les plació. Entonces es una madre mitológica, un nacimiento mitológico, un cristico que no puede salvar. Su sacrificio no es suficiente. Dice: pero ¿cómo? Teniendo el Nuevo Testamento, la Biblia, ¿cómo pueden llegar a semejante cosa? Guiados más por sus líderes. Usted ha oído desde niño, ese es católico, sabe de Santo Tomás, ¿cierto? Sí, Tomás de Aquino. ¿Cómo? Claro. ¿Sabe lo que dijo este tipo? Ahí está escrito. Lo de él, escrito de él. Que Cristo ni siquiera era indispensable. Es decir, que Dios hubiera podía haber optado por otra forma de salvar. Eso quiere decir que no entendía la gravedad del pecado. Al no entender la gravedad del pecado, entonces tampoco vieron que Cristo era absolutamente indispensable y que no había otra alternativa. Tomás de Aquino, un día se lo leo al pastor Carlos, lo que este tipo escribió. Y lo malo es que está escrito, lo escribió, lo creyó, lo enseñó y lo predicó, que Cristo ni siquiera era indispensable. Entonces, claro, la religión hace tristemente esa. Esto lo digo para que ustedes comprendan una cosa. Entonces el Cristo de ellos no es el de la Biblia. Una madre mitológica, un nacimiento mitológico, un Cristo un sacrificio que no puede salvar, y por último, que no es el Señor. ¿Quién es el que tiene la autoridad en la tierra? La jerarquía, con el Papa. Si no hay sumisión a ellos, no hay sumisión a Cristo. Entonces Cristo tampoco es Señor para ellos. Los señores, la jerarquía. En el fondo, esa es la realidad. Yo lo digo a ustedes con un propósito. Que usted comience. ¿Cómo podemos despojarnos de ese cristico que tanto daño nos ha hecho? Un cristico no es la autoridad de su vida, es el Cristo de la Biblia. Ese sí es. Merece toda la honra y toda la gloria, ¿cierto? Eso estaba profetizado. Eso que ellos hicieron estaba profetizado. Eso lo profetizó Pablo de muchas maneras. Está profetizado que eso vendría y vino.
Negarían al Señor, dijo el apóstol Pedro, ¿cierto? Y Pablo también, uno de las escrituras que nos ha ayudado inmensamente a entender lo que nos pasa es esta. Pablo dijo: temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Satanás llegó ante Eva y cambió la imagen de Dios, de manera que ella cambió y dijo: ya no importa desobedecerle, y le desobedeció. Así es con Cristo. Si le mostrara por toda la Biblia todo lo que Satanás hace para oponerse a Cristo y después a nosotros, así como lo oye. Yo tengo una lista de por lo menos unos 5 cristos falsos que han surgido dentro de la iglesia a través del tiempo. El Cristo de la religión es apenas uno de los cristos falsos, pero el que más daño ha hecho, porque como tiene las mismas cosas de la Biblia, que fue crucificado, que resucitó, ¿cierto? Entonces decimos: pues sí, es el mismo, ¿para qué? Lo malo es que nos quedamos. No hay que ser psicólogo para saber que lo que usted ha creído en su mente por muchos años, ¿dónde está? Guardado en su interior, ¿cierto? Esa imagen está allí. Tal vez cuando usted piensa en Cristo, está pensando en esa imagen que recibió. ¿Cómo se puede solucionar eso? La palabra y el Espíritu. La palabra nos dice quién es Cristo, y el Espíritu testifica en nuestro corazón quién es Cristo. Eso lo dijo Cristo, ¿cierto? Él testificará de mí, Él dará testimonio acerca de mí, Él me glorificará. Por la palabra y por el Espíritu nosotros sabemos cuál es el Cristo. Lo malísimo es que después de estos 4 dogmas, una madre mitológica, un nacimiento mitológico, un sacrificio que no puede salvar, que no es Señor sino la jerarquía, con el Papa a la cabeza, no puede haber sumisión a Dios si no se somete a esta jerarquía. Eso es lo hermoso de la doctrina. ¿A dónde estamos? A estas alturas que usted tiene la luz de la palabra, ¿no? ¿Cuántos dan gracias a Dios que los arrancó de allí? Oh, Dios mío. Yo siento escalofrío cuando digo: Dios mío, pero ¿de dónde me sacó el Señor? Y el que dice la Biblia: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Pablo dijo en Efesios capítulo 1 al terminar: todo ha sido sometido bajo sus pies. Cristo dijo: yo soy, al final capítulo en Apocalipsis 1 dice, versículo 8: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Los griegos decían el Pantocrátor, el Todopoderoso. Escúcheme esto, que terminamos con esto. Juan dice: oí una voz y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellas eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ese es el Cristo suyo y mío.
que el espíritu y la palabra lo despojen del cristico de la religión, ¿no? Y tome el de la Biblia como su poderoso Salvador y la autoridad de Dios sobre su vida. Hemos terminado, hermanos, pero quisiera decirles esto. Una tareita muy buena que usted podía hacer era leer Apocalipsis capítulo 1, apenas tiene 20 versículos. Memorícelos, si puede. Si el hermano Carlos está de acuerdo, un día de estos vamos a ver cómo es fácil de memorizar. Muy valioso. Pero note una cosa aquí, ¿no? Hay una palabra que se repite. ¿Cuál es la palabra? ¿Cómo? Que Cristo, que sus ojos eran como llama de fuego, ¿no? Su rostro era como el sol cuando resplandece. Sus pies como era, como bronce bruñido, refulgente, como en un horno, ¿no? No te sabrá cómo. Lo que el texto está diciendo es una comparación solamente, pero cuando saben que Cristo es mucho más que eso. Cuidado, ¿no? Recuerde que Él dijo: glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Allí lo que vemos es una revelación del Cristo glorificado. Pero ¿quién puede explicar al Cristo en la gloria? No existe ningún lenguaje, no existe, que pueda explicar lo que Él es en su gloria. No existe ningún lenguaje para eso, ni los cielos ni la tierra, que pueda decirnos cómo es la gloria de Dios. No se me vayan. Pero Juan tiene que usar eso como una figura solamente. Cristo es más que eso, si quiere saber. Reflexione y dé lugar al Espíritu de Dios, ¿no? Todos tenemos la tareita de despojarnos del crístico que nos dejó la religión. Tanto daño, ¿no? Tanto daño. Ay, no, el daño es increíble. Vidas preciosas convertidas a Cristo de verdad, pero luchando y no saben por qué, no triunfan. No vale la sinceridad, no vale esto. No, es que así como nadie puede ser salvo sin Cristo, nadie puede triunfar si no tiene a Jesucristo como Señor de su vida.